Pues bien, iniciamos otra vez más el siguiente video, el tercero de la saga, acerca de los sistemas de control o Robot Drive Systems, ya lo habíamos explicado. En este caso, actuadores de tipo eléctrico. Entonces, esto es lo que vamos a iniciar. Ya estamos familiarizados con este diagrama que estoy presentando a continuación, donde propiamente en el primer video vimos lo del driver, ¿no? Y cómo la fuente de energía es posicionada hacia el actuador. En el segundo video vimos los actuadores de tipo hidráulico y neumático, y ahora lo que sigue es los actuadores en eléctricos. Vimos esta clasificación en el primer video, donde teníamos los actuadores que se dividían en hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Como reseña, el hidráulico comprime el fluido, el neumático comprime aire, ¿no? Presuriza fluido, comprime aire, perdón, esa es la palabra correcta. Y en el eléctrico, pues vamos a utilizar la corriente eléctrica para hacer funcionar ya sea servomotores, motores a pasos o motores directos de tipo AC o DC. ¿Cuál es la intención? Producir movimiento rotacional para realizar movimiento mecánico de tipo lineal, rotatorio, etc. Entonces, vamos a iniciar con los actuadores. Los actuadores eléctricos, aquí nos dicen que son aquellos donde tenemos como principal elemento el motor eléctrico, el cual va a accionar eslabones del robot, o sea, los joints, ¿no? Las articulaciones, mediante alguna transmisión mecánica, y aquí se utilizan transmisión mecánica, y una de las preferidas son los engranes. No siempre ha sido así. En los primeros años de la industria del robot, los robots eran hidráulicos, después se fueron moviendo hacia los eléctricos con el desarrollo de la electrónica de potencia, electrónica de estado sólido. El primer robot comercial de accionamiento eléctrico fue introducido por la empresa ABB, suiza, ¿no? Que está en sede suiza, y se fusionó con ASEA. Aquí es donde sí les había yo presentado el primer robot ASEA. Sí, aquí mencionan, aquí se fusionó con ABB y pues uno de los mayores fabricantes o más importantes fabricantes en robots, pues es la empresa ABB. Los actuadores eléctricos obtienen su energía de la electricidad para transformarla en energía mecánica, y cuando eso sucede se llama actuador eléctrico, la transformación de energía eléctrica a mecánica. Los actuadores eléctricos normalmente se utilizan como mecanismo de transmisión a lo mecánico a través de engranes. Ya lo habíamos visto esta parte. Después aquí interesante que hubo el Robot Maker 110, que fue un ejemplo de un robot de control eléctrico, y pues fue uno de los inicios, ¿no? Entonces utilizamos los motores eléctricos para los joints lineales, los brazos telescópicos y para mecanismos de traslación en un principio. Después ya vamos a ver que se utiliza para de tipo rotatorio. Los actuadores eléctricos se clasifican de acuerdo a su sistema de control, ¿no? Acuérdense que ya vimos este drive system a qué se refiere, en motores DC, motores AC y motores a pasos. Y dependiendo el tipo de interrupción, nosotros lo podemos clasificar en interrupción mecánica a través de solenoides y relés, a través de estado sólido como son diodos, tiristores y transistores. Entonces, lo que primero que vamos a observar es esta clasificación de actuadores. Ventajas de los actuadores eléctricos, motores eléctricos. De los actuadores eléctricos, pues es tienen una alta tasa de conversión de energía. Sus elementos de control son mucho más ligeros que otros. Por ejemplo, la electrónica de estado sólido no generan contaminación en los ambientes,
son relativamente limpios y silenciosos, son fáciles de mantener y reparar, sus estructuras no son tan grandes como la hidráulica o tan visibles como la neumática, y sus sistemas de control pues son sistemas electrónicos o eléctricos. Desventajas son el costo, su pobre respuesta en dinámica, tiene algunos problemas, por ejemplo, con los engranes, la transmisión es el que lo mata, la transmisión de la energía, pues digamos que en los actuadores eléctricos no pueden ser usados en atmósferas explosivas, ¿no? Debido a que hay corriente eléctrica al interior y puede haber alguna chispa por ahí. Aplicaciones de ellos pues pueden ser en motores AC, en servomotores DC y motores a pasos. Entonces vemos que hay varios tipos de motores AC, motores DC, motores a pasos, servomotores, perdón, y pues todo ello son parte de la clasificación de los actuadores eléctricos. Los motores DC, pues como su nombre lo sugiere, utilizan la corriente directa para funcionar, pueden correr en ambas direcciones cambiando la polaridad y su velocidad puede ser controlable. Las características del motor DC son de alta velocidad, pero tienen bajo torque, ¿no? Uno de los principales problemas es el torque bajo en los motores DC. Usa engranes, por lo tanto, en alta velocidad, pues ahí tenemos un problema de torque. Los controladores del motor DC son circuitos de amplificación, utilizan por lo general baja corriente o alta corriente dependiendo lo que necesite el motor. Estos son los motores DC. El primer motor de DC o CD, corriente directa, fue por la gigantesca corporación sueca SEA, que ya vimos que se transformó en ABB. Normalmente se utiliza el término de corriente directa para expresar todos los robots accionados por este método. Es muy fácil de controlar, los dispositivos electrónicos son muy sencillos. Si en caso de que te llegara corriente alterna, pues simplemente se rectifica y ya tienes la corriente directa. Y propiamente funcionan a través del principio del movimiento de un conmutador, ¿no? Con un conmutador con escobillas, donde se ejerce un campo magnético a través del estator. También tenemos motores de corriente directa de imanes permanentes. Este motor de imanes permanentes no usa bobinas de campo como el anterior, él utiliza imanes permanentes. Observen aquí que el campo es puesto por estas partes, por bobinas de campo. Aquí proporcionamos el campo. En lugar de ello utiliza imanes permanentes por lo tanto no requiere excitación alrededor de la jaula, su confiabilidad es mejor por alguna bobina que vaya a fallar en el campo y no existen pérdidas de potencia de la bobina, ¿no? Es mucho más eficiente. Obsérvense que aquí ya aparecen los imanes permanentes y este es propiamente el que se mueve, ¿no? Entonces, pues esto ya es mucho más eficiente, mucho más seguro, porque los imanes pues no van a fallar como si fueran las bobinas. Este es el ejemplo de un motor de imanes permanentes sin escobillas. Entonces vean ustedes que tenemos aquí los imanes permanentes alrededor de la jaula, de la carcasa, perdón, y los que vienen a girar pues están enrollados como bobinas, ¿no? Cada bobina tiene su propia armadura, y tienen algún detalle que tienen que cambiarse periódicamente, y pues ese es el sistema de motor de imanes sin escobilla. Entonces, ¿cómo funciona? El conductor lleva la corriente a un campo magnético que experimenta una fuerza, y el imán hace la cuestión de cambio de repulsión o atracción dependiendo de la polarización, y pues es el imán el que se mueve, ¿no? Los motores sin escobillas utilizan unas características interesantes, ¿no?
Por ejemplo, el calor se disipa más rápido, ¿no? Porque no tienen que estar alimentando otras bobinas más. Son menos costosos, son mucho más duraderos, pesan menos, son de menores dimensiones y debido a que no tienen escobillas que se desgasten, pues el mantenimiento es menor. Después tenemos los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna son pues, propiamente electroimanes externos alrededor del rotor central y pues a través de la variación de la frecuencia hace que cambie el campo magnético y que los haga girar, muy parecido a cómo funciona en corriente directa. Son bastante empleados, pero el problema está en que si nosotros intentamos moverlos más rápido, pues tendremos que mover la frecuencia de la corriente, ¿no? Pero tenemos algunos problemas porque llegará un momento en que esa corriente alterna, al ser de mucha frecuencia, tenderá a, pues a provocar un fallo en el motor, porque en algún momento puede ya no ser totalmente corriente alterna. Los motores de corriente alterna se clasifican en monofásicos y polifásicos, donde está también a su vez divididos en motores de inducción y motores síncronos. Entonces, ¿cuándo utilizar uno? Pues los de monofásicos se utilizan normalmente en baja potencia, o sea, baja potencia alrededor del caballo de fuerza, y los polifásicos pues para mayor potencia, ¿no? Los de inducción son por lo general los más económicos, que son los síncronos, que son los un poquito más caros y se emplean muy extensamente, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer un robot ABB accionado por motores de corriente alterna, ya desde 1986. Ventaja de los actuadores eléctricos pues son su alta precisión en control y posición. Puede escalarse la fuerza dependiendo en lo que se necesite. Los actuadores eléctricos pueden ser programados rápidamente y podemos observar un diagnóstico y mantenimiento inmediato. Podemos tener control que incluya velocidad, posición, torque y aplicación de fuerza a través de los encoders. En términos de ruido, son mucho más silenciosos que los actuadores neumáticos o los hidráulicos, ¿no? Pueden ser fácilmente aplicables a ambientes donde no se quiere contaminación, ¿no? Desventajas es el costo. Los actuadores eléctricos son costosos, son mucho más que los neumáticos y los hidráulicos. Entonces, también los actuadores eléctricos no pueden utilizarse en ambientes de alta explosividad y si tienen un tiempo de trabajo continuo. Por ejemplo, si están trabajando continuamente en cierto tiempo puede llegar a haber un sobrecalentamiento y pueden dañarse los motores, la actuadora en este caso o la transmisión, en este caso los engranes, ¿no? Y a la larga pues quizá puede tener algunos problemas de instalación. Esas son las desventajas del motor eléctrico. Sin embargo, el actuador eléctrico es el más utilizado en los robots. Observen aquí en la figura que les traigo, pues propiamente tenemos un robot donde tenemos sus diferentes joints, las articulaciones, ¿no? Que se mueven las articulaciones, y propiamente internamente en este joint que estamos viendo es lo que se observa, ¿no? Tenemos un motor que puede ser motor de corriente directa, corriente alterna, moviendo ese joint, ¿no? A través de, pues aquí es en una, ¿cómo se llama esto? Puede ser engranes, aquí lo podemos ver como engranes, una rueda dentada, correcto, una banda dentada, a través es la transmisión de la fuerza, ¿no? Entonces todo este elemento está colocado aquí como un joint para mover una articulación a través de los motores. Entonces esto permite que se vea mucho más limpio y sea más compacto. También tenemos dentro de los controladores eléctricos dentro de los actuadores eléctricos tenemos los servomecanismos,
que pueden ser de AC o DC. Son motores de control de precisión para cuestiones de ángulo, para tener una precisión en los movimientos de ángulo. Para ello se clasifican en tres sistemas servomotores que son que cambian de posición o velocidad mediante un objeto mecánico. Los servomotores que son muy precisos en los grados de rotación. Puede haber servomotores de motor síncrono y servomotores a pasos. Tenemos también actuadores de tipo motor síncrono AC, donde tenemos un rotor magnetizado permanente que cambia de dirección y se detiene rápidamente. En la corriente puede ser la misma que se está en operación, y su velocidad es proporcional a la frecuencia, ¿no? De acuerdo a los pares de los estatores. Entonces, pues vamos a ver primero los motores a pasos. Los motores a pasos son motores que transforman la energía eléctrica, los pulsos de energía eléctrica, en incrementos angulares, en incrementos de posición de giro, llamados pasos, ¿no? Cada pequeño giro es un paso. Entonces aquí podemos ver que tenemos el rotor con una serie de números, y entonces cuando nosotros agregamos y aplicamos una corriente a la bobina, nosotros hacemos girar, cambiar la polaridad propiamente de la fase, ¿no? De la fase A, para que se mueva el rotor. A su vez, cuando ya se movió, llega a la fase B y podemos volver a cambiar la polaridad para ir moviendo este motor, ¿no? Entonces, polaridad de sur-norte. Y este es el motor a pasos. Aquí lo podemos ver más fácilmente, ¿no? Pues el principio de funcionamiento de los motores a pasos es pues hacer incrementos paso a paso, es decir, incrementos moviendo pulsos, para que nosotros tengamos la secuencia de ir haciendo el movimiento aquí internamente. Entonces, la velocidad del motor está directamente relacionada con la frecuencia de entrada de los pulsos. Si yo le meto pulsos cada segundo, este rotor se va a mover cada segundo, pero si yo le meto los pulsos con una frecuencia mucho más rápida, entonces este motor va a girar mucho más rápido, ¿no? Pueden operar con control abierto, ¿no? Esa es una de las ventajas de porque finalmente sabemos a través de los pulsos que nosotros enviamos en qué posición está, sin necesidad de preguntarle mediante un sensor o mediante algún otro dispositivo en qué posición se encuentra el motor. Lo sabemos de acuerdo a los pulsos que vamos enviando en dónde se encuentra el motor. Entonces es muy eficiente para control de lazo abierto. Entonces únicamente yo conozco la posición del robot a través de los tracks de los pulsos que he enviado. Si he enviado 20, significa que se ha movido 20 pasos. Entonces no hay más pierde, no necesito un sensor o un control de retroalimentación. Tipos de motores a pasos, hay tres básicamente de motores a pasos: de reluctancia variable, de magneto permanente y los híbridos. De reluctancia variable. Es propiamente es el más fácil de entender, ¿no? Desde este punto de vista, nosotros tenemos una serie de bobinas alrededor del rotor, donde nosotros vamos a ir generando una serie de corrientes para poder ejercer un campos magnéticos en cada una de ellas. Al moverse, al ejercer la corriente, se mueve el rotor, ¿no? Ok, entonces vamos con reluctancia magnética o simplemente reluctancia. Este tipo de rotor tiene la particularidad de que está hecho con bajo carbono, acero de bajo carbono, y tiene 4 polos, mientras que el estator tiene 6. La intención de la reluctancia magnética es que el rotor se va posicionando donde se tiene menor reluctancia magnética, para poder, por así decirlo, estar en un estado de reposo, ¿no?
Entonces, aquí podemos observar cómo a través del flujo de un campo magnético, lo que busca el motor es estar en una posición de mínima reluctancia, mínima oposición al campo magnético, y bajo esa forma nosotros obtenemos el giro del motor. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en ángulos de 7.5 o 15 grados, utilizando el fenómeno de la reluctancia. También tenemos otro más que se llama de magneto permanente, de imán permanente, también denominado tin can o can stock. Y también este tipo de motor nos ofrece movimientos de pasos de ángulos de 7.5 o 15, alrededor de 48 a 24 pasos por cada revolución. Entonces aquí podemos observar que aquí los imanes están permanentes dentro del rotor, y alrededor tenemos la bobina que va a proporcionar cada una de las polaridades magnéticas, ¿no? Lo podemos observar en las rayas negras como norte y S como sur. Los motores a paso de imanes permanentes, bueno, pues hay dos bobinas que producen esos polos, y pues dice que aquí tiene 4 polos, como los está ilustrando, y eso se utiliza, ¿cómo se llama?, para ejercer una corriente eléctrica y para hacer mover el motor. Vamos a ver cómo funcionan. Pues si se energizan las bobinas, vamos a ir ejerciendo, vamos a haciendo un cambio. Pueden observar aquí que estamos en un principio como norte, norte-sur empieza a repelerse, y en el otro sentido ya cambia a sur para hacer el movimiento de pasos de imanes permanentes, ¿no? Entonces el imán permanente se encuentra en el rotor, mientras que los que van cambiando se encuentran en el estator. Y lo otro que tenemos es el motor a pasos híbrido. Este tipo de motores pues utiliza las dos combinaciones. La ventaja de este motor híbrido a pasos es que es mucho más preciso, es de 3.6 a 0.9 grados del movimiento, y puede obtener de 100 a 400 pasos por revolución. Entonces es una precisión formidable para este tipo. Es muy efectivo, pero es caro, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, que utiliza ambas técnicas, y pues utiliza la característica de la reluctancia variable y de los imanes permanentes, ¿no? Aquí los ángulos de paso normales para son de 0.9 a 1.8. Ya habíamos visto las bandas, ¿no?, con imanes permanentes, también vienen acá, y pues resulta mucho más preciso que los otros dos, ¿no? Ventajas de los motores que son muy comunes. Los más comunes son los de imanes permanentes o de tipo híbrido, y pues nosotros podemos utilizar cada uno de acuerdo a las características que necesitamos, ¿no? ¿Cuándo utilizar motores a pasos? Bueno, nosotros utilizamos motores a pasos cuando tengamos que tener un control preciso en el ángulo de rotación, en la velocidad, posición y sincronismo. Si necesitamos eso, entonces necesitamos un motor a pasos. Ya vimos que los motores a pasos pues tienen diferentes aplicaciones, como impresoras, ¿cómo se llama? Pues toda la electrónica de precisión, en este caso los discos duros, las máquinas de fax, algunas cuestiones automotrices, ¿no? Pero tiene un pequeño detalle el motor a pasos. Es muy preciso, brutalmente muy preciso el motor a pasos, pero tiene un problema. El problema es que no carga mucha fuerza, ¿no? Entonces tenemos un problema de torque con los motores a pasos. Pero eso puede ser fácilmente sustituido con lo que llamamos los stepping modes, ¿no? Los stepping modes lo que hacen es que en lugar de encender un paso, cuando tú requieres más fuerza, enciendes 2 pasos a la vez, ¿no?
y entonces lo que haces a través de esto es tener tanto una buena precisión en las cuestiones angulares, una buena velocidad, pero también puedes tener torque, ¿no? Pero al hacer eso se reduce la velocidad, ¿no? O sea, tienes fuerza, tienes precisión. Tienes fuerza, tienes presión, pero tienes lentitud, ¿no? Entonces, ventajas de los motores a pasos, bueno, es la parte de la precisión. Desventaja de los motores a pasos es que puedes tener resonancias. No es fácil operar a altas velocidades porque empiezas a tener problemas de frecuencia para suministrarle frecuencia al motor. ¿Dónde se usa más? Donde tienes que estar midiendo la rotación, donde tienes que saber exactamente la posición en que se encuentra, y es muy utilizado para robots de alta precisión. Problemas del motor a pasos: un torque muy pobre, y el torque va decrementando cuando incrementas la velocidad. A mayor velocidad, menos torque, etcétera, ¿no? Pues esos son unos de los problemas que tienen. Aquí tenemos una tablita de diferencias entre motores a pasos y motores DC. Entonces, por ejemplo, el motor DC, el torque es proporcional a lo que tiene la armadura, la corriente en armadura. El torque no es posible cambiarlo dentro del motor a pasos. Un tamaño largo para el mismo máximo torque, un pequeño para el máximo torque, es decir, mayor tamaño, mayor torque, pequeño tamaño puede dar también máximo torque. La posición no es tan certera. Aquí en los motores a pasos la posición sí es certera. El motor DC tiene una respuesta rápida, los motores a pasos tienen una respuesta pobre. El torque pues propiamente no es tan bueno en motor a pasos como con el motor DC. En la cuestión de control lazo cerrado, únicamente el motor DC puede operar bajo motor lazo cerrado, dado que necesitamos saber su posición, su fuerza, etcétera. Y los motores a pasos pueden operar tanto en lazo abierto o lazo cerrado. El motor DC no requiere sincronizar sus movimientos. Aquí en motor a pasos la operación síncrona es posible. Aquí, dado que tenemos ciertos elementos mecánicos de transmisión de la energía al interior del motor, requiere mantenimiento. Los motores a pasos no requieren mantenimiento. Los motores DC requieren de fuentes de poder bipolares. Los motores a pasos pueden operar por batería, y en los motores DC el control es muy simple. Aquí en los motores a pasos puedes acelerar, desacelerar, puedes hacer muchas cosas mucho más efectivas, ¿no? Entonces, con eso pasamos con los servomotores. El siguiente tema es servomotores. Pasamos de los motores a pasos, nos vamos a servomotores. Los servomotores son motores, ¿no?, usados con sistemas de control. Convierten la señal eléctrica o el voltaje en un movimiento angular. Dependiendo el tipo de control, nosotros en general tenemos los servomotores para controlar la velocidad, controlar la estabilidad, controlar velocidad y propiamente controlar la inercia eléctrica o la inercia mecánica, y necesitamos tener una respuesta rápida. Entonces, dependiendo de su uso, nosotros clasificamos los servomotores como servomotores en AC o servomotores en DC. Los principios de los servomotores es que el servomotor es usado sin un sistema de control de posición o velocidad o sistema de feedback.